Iniciamos, mis hermanos, en gozo, alegría y victoria en nuestro Señor Jesucristo, toda nuestra enseñanza con esta humilde oración en la misma presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La buena noticia en esta enseñanza consiste que solo vamos a abordar 3 puntos en la mayor brevedad posible, donde nosotros vamos a escuchar la voz de Dios, que nos va a hablar en este tema sobre 3 puntos esenciales que sin excepción de persona, mis hermanos, necesitamos para construir con amor, con determinación, con fuego del Espíritu Santo, la meta que sobrepasa todas las metas de este mundo, que es la vida eterna, que es el cielo como nuestro estado final, que todos deberíamos de trabajar enfocado en esta meta para construir lo que es la morada de la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, me entusiasma muchísimo, me lleno del gozo, del fuego y la alegría del Señor hablar de estas cosas, donde el Señor nos dirá cuáles son esos 3 puntos de una manera objetiva, clara, con un lenguaje transparente, todo bien simplificado, sin complicaciones. Estamos seguros que este tema lo puede entender un niño de 8 años y hasta un anciano de 100 años. Y el primer ejemplo en esta primera parte de introducción que queremos ilustrar, que es la guía, que es la base para nosotros comprender esas 3 cosas que el Señor nos va a hablar ya, que necesitamos definitivamente si en verdad queremos ir al cielo después de esta vida. Supongamos que nosotros vamos con un maestro para aprender un oficio X. Podemos estar seguros, cualquiera que sea ese maestro que nos va a enseñar un oficio, nos dirá cuáles son las herramientas que nosotros vamos a necesitar como base. Quizá nos diga el maestro que necesitamos una libreta para tomar apuntes, un lápiz, un lapicero, en fin. Pueden ser varias cosas que vayamos a necesitar. Y lo mismo pasa cuando vamos a la escuela o a la universidad para aprender una carrera. Cuando estamos escuchando al maestro, por lo general, todos los alumnos allí presentes tomamos siempre notas, apuntes, porque si no lo hacemos de esta forma, siguiendo las enseñanzas del maestro, se nos va a hacer imposible completar esa carrera, la cual nos hemos trazado como una meta para lograrla. Y es así, mis hermanos, todo tiene un orden, todo tiene un principio, todo tiene una forma a seguir. Y las cosas del Espíritu, todo lo que está relacionado con la meta del cielo no es la excepción. Y el Señor ya nos va a hablar de esas 3 cosas simples que todos vamos a necesitar, no solo comprender desde una teoría vana, sino más bien poniendo por buenas obras lo que el Señor nos indicará en la mayor brevedad posible en esta enseñanza para nosotros con amor, con paz, alegría, trabajando siempre enfocado en este fin tan noble como es nuestro último estado final, que es el cielo. Nosotros, si escuchamos al Señor y interiorizamos su palabra, podemos estar seguros, sin miedo, sin temores, que vamos a lograr esta meta. Y vamos a darle inicio a la primera parte. El primer elemento del cual nos habla el Señor es la palabra, la santa y divina palabra de Dios, tal como aparece en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde el Señor nos habla de este primer elemento para ti, para mí, para toda su creación, que es un alimento que nos va a fortalecer, que nos va a dar la confianza, que nos va a ayudar para edificar el templo de Dios en nuestras vidas más bien. Nos dice ahí el Señor, pues viva es la palabra de Dios, palabra del Señor. Asimismo, la palabra de Dios es viva, mis hermanos, y es el elemento inicial en los caminos del Señor, para nosotros trabajar con amor, haciéndonos todos los esfuerzos posibles para construir
lo que es la meta del cielo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, más bien podríamos decir que es el alimento de Dios entre nosotros más importante entre todos los alimentos que nos rodean. La palabra de Dios es y será siempre el alimento número uno que nosotros necesitamos, y al mismo tiempo esto significa el amor y la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Este es el significado simple que Dios nos dice, que es la palabra, su santo amor, el amor del Padre entre nosotros. Y vamos a escuchar en la mayor brevedad posible en este primer punto lo que nos dice más bien el Señor. Estoy tan emocionado que no sé por dónde empezar. Lo más importante es comenzar por el primer punto para que podamos comprender que en verdad nos vamos a alegrar en escuchar lo que el Señor nos dirá. El primer punto que el Señor nos dice en Juan 3:16 es el siguiente: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice el Señor, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Si nosotros le preguntamos a nuestros vecinos en este ejemplo si quieren ir al cielo, como a nuestra familia, incluso le podemos preguntar por la calle a todas las personas sin importar los títulos y quienes sean, si quieren ir al cielo, y todos van a responder sí, queremos ir al cielo. Y sin embargo, en este primer punto el Señor nos invita a alimentarnos de su santa y divina palabra, y ante todo, este primer punto, lo que hemos querido destacar con esta promesa del Padre, que si nosotros creemos en Jesucristo y permanecemos en Él fiel hasta el fin, no hay duda que nosotros no vamos a perder bajo ninguna circunstancia esta promesa de la cual nos habla el Padre desde su amor infinito, que ha enviado a su Hijo Jesús al mundo para que todos los hombres se salven. Y vamos a pasar al segundo punto, donde aquí en este segundo elemento reconocemos un camino llamado Jesucristo, que es la única vía para nosotros abordar los horizontes en nuestro Señor Jesucristo, que es la única vía, no existe otra para nosotros llegar a nuestro estado final, que es el cielo. Es a través de Jesucristo que nosotros alcanzamos la salvación, la vida eterna más bien. Ahora bien, en el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. Palabra del Señor. Esta afirmación de Jesús, yo soy el camino, nos lleva a nosotros a sobreentender lo que es la muerte y la preparación para la vida eterna. Porque de una manera, aunque nosotros no estemos pensando en eso, nos va a llegar la muerte de una manera impredecible. Y cuando nos llegue la muerte, deberíamos de estar libres, desconectados, desligados de todo lo que es el pecado, porque el pecado es símbolo de perdición eterna. Y en esos momentos, todo cristiano, todo el que quiere ir al cielo, en verdad, debería de comprender que el pecado no nos lleva al cielo. Que lo que nos lleva al cielo es estar en el amor y la gracia de Dios, esperando la salvación en nuestro Señor Jesucristo, para que cuando nos llegue la muerte en este punto, nosotros nos pasemos como necios por este mundo, sino más bien que estemos preparados ahí esperando la salvación. Y vamos a escuchar en este punto, en este segundo punto más bien, lo que nos dice el Señor a través del autor de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27 y 28. Tomen notas para que lean detenidamente estos versículos, que son los esquemas de Dios, son los puntos que Dios nos imparte en esta enseñanza, para que no nos dejemos engañar del diablo, del mundo, de las pasiones desordenadas. Todas estas cosas pasarán. Y sin embargo, la palabra de Dios jamás pasará. Y aquí está la respuesta del Señor en este segundo punto, que es una enseñanza maravillosa. Nos dice aquí el Señor: mueren una sola vez y luego ser juzgado, sin relación con el pecado, a los que esperan para su salvación.
Palabra del Señor. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor en su voz divina, en el poder de su Santo Espíritu. Los que esperamos la salvación en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, sin importar los ruidos que tengamos de este mundo, no nos podemos dejar intimidar del diablo. Deberíamos de permanecer fieles hasta el final, esperando la salvación, desligado de todo lo que es el pecado, las pasiones desordenadas de este mundo que pasa. Esta es la instrucción más importante del Señor en este segundo punto, que quiere la salvación de todos nosotros. El tercer elemento, el Señor nos habla de ser constructores de paz en el camino de la santidad para llegar a nuestro estado final, como ya hicimos mención, que es la meta más importante entre todas las metas, que es el cielo. Y para este fin, el Señor nos da una recomendación a través del autor de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y vamos a escuchar qué es lo que nos dice ahí el Señor que vamos a necesitar. Y esta es la instrucción y la respuesta del Señor en este tercer punto, donde le vamos a dar conclusión ya a esta enseñanza. Dice el Señor: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Palabra de Dios. Mis hermanos y hermanas, este punto lo podemos discernir desde lo que es el castigo y la fidelidad de Dios. Si somos fieles en esta segunda parte al Señor y guardamos la fidelidad del Señor, trabajando arduamente por lo que es la paz entre nosotros y viviendo en santidad, podemos estar seguros que vamos a estar, mientras estemos en este mundo vivo, construyendo lo que es esta meta, que es la más importante entre toda la meta. Venga la aclaración una vez más, lo que es la santidad, sin la cual nadie jamás le verá la cara al Señor. Mis hermanos y hermanas, le damos gracias a Dios que hemos escuchado por último estos 3 puntos. Queremos ponerle conclusión, queremos que compartan este mensaje, que se suscriban en este canal con mucho ánimo para que sigan recibiendo todos estos mensajes que lo estamos impartiendo con mucho amor, siguiendo las huellas de Cristo resucitado en su santa y divina palabra, donde nosotros podemos compartir los esquemas, los formatos de Dios, donde Dios nos habla con un lenguaje simple, sin complicación. Ya hemos escuchado que necesitamos la palabra del Señor porque es viva y eficaz entre nosotros. Hemos escuchado que en verdad necesitamos un solo camino llamado Jesucristo para nosotros. Cuando nos llegue el día de nuestra muerte, no pasemos como necios por este mundo, sino más bien que estemos, como ya lo hemos escuchado, esperando la salvación, totalmente desligado de todo lo que es el pecado y las pasiones desordenadas de este mundo. Y ante todo, nosotros necesitamos saber que sin el distintivo de la santidad a la hora de nuestra muerte es imposible entrar en el descanso eterno, donde todos los que creemos en Jesucristo, ya como hemos escuchado del amor del Padre, de la promesa que Juan nos habla en 3:16, que Dios envió a su Hijo al mundo para que todos lleguemos a alcanzar la salvación, para que nadie perezca, para que todos lleguemos a alcanzar la salvación. Y nosotros necesitamos que para este fin necesitamos creer en Él, que es la salvación que el Padre nos ha enviado a todos. Que Dios sea bendito y que Dios nos bendiga. Amén.